Hola, bienvenidos al curso Accesibilidad Cultural, proyectos colaborativos para la construcción de una educación más inclusiva. En este bloque, Interdependencias, analizaremos la problemática a la que se enfrentan las personas con diversidad funcional en nuestra sociedad. En el primer apartado de esta sesión, la toma de conciencia de la diversidad humana, veremos cómo operan los procesos de exclusión social y de qué modo podemos posicionarnos, tanto como profesionales como ciudadanos, para fomentar juntos una sociedad más democrática. En el segundo apartado, la educación inclusiva como derecho, estudiaremos de qué modo el sistema educativo actual ha de transformarse para construir una comunidad más inclusiva para todos. Para comenzar a reflexionar sobre estas cuestiones, quisiera lanzaros una propuesta. Levántate, ve a tu frigorífico y coge 2 frutas o 2 verduras del mismo tipo. 2 manzanas, 2 pimientos, 2 tomates y tráelos junto a ti. Bien, ¿ya los tienes? Genial. Ahora te lanzo una pregunta. Mírales. Si solo pudieras comerte una de esas 2 piezas, ¿cuál elegirías? Ahora, reflexiona sobre los motivos de tu selección. ¿Qué hace que esa pieza de fruta sea más apetecible que la otra? Te voy a contar algo que seguro que te ha pasado. Yo cuando estaba en el instituto me encantaba jugar al fútbol, pero a mí me elegían siempre la última para el equipo de fútbol, o a veces ni siquiera. Cuestionando el propio término de discapacidad y sustituyéndolo por el de diversidad funcional, los colectivos que han sufrido una discriminación a causa de sus diferentes funcionamientos físicos, sensoriales o cognitivos, exigen nuevas políticas que entiendan que la ciudadanía es una comunidad de sujetos interdependientes y diversos. Este cambio de paradigma, que defiende que cualquier persona, independientemente de su funcionamiento, tiene el derecho de tener una vida lo más independiente posible, contando, eso sí, con los mejores apoyos. Aquí queremos hacer un inciso, puesto que a lo largo de este curso utilizaremos a veces el término diversidad funcional y otras veces el término discapacidad, cuando facilite la comprensión de algunos conceptos que se manejan y que reflejan justamente que vivimos en realidad en un mundo donde hay diferentes modos de entender la diversidad. Para profundizar ahora en el concepto de diversidad funcional, os lanzamos una nueva pregunta. Mira esta imagen. ¿Quién es más tomate? Todos los elementos que aparecen en esta imagen son tomates, ¿verdad? Existen más de 60 variedades de tomates, es decir, más de 60 modos de ser tomate en el mundo. Pese a esta riqueza, en los supermercados no se ve reflejada su diversidad, sino que habitualmente hay solo un tipo de tomate. En la siguiente imagen os quiero preguntar, ¿cuál de estos 2 tomates es un tomate normal? Una pregunta muy sencilla. Como habéis visto, al igual que asociamos uno de estos 2 tomates con el concepto de normalidad, en nuestro imaginario opera también un modo de percibir la diversidad humana relacionado con los conceptos de normalidad y anormalidad. Como las verduras y las hortalizas, los ciudadanos sabemos que son catalogados, etiquetados y, por desgracia, apartados de la comunidad según el canon de normalidad que operan en cada momento. De este modo entendemos que el constructo de la normalidad, que es un constructo, opera en nuestra sociedad, provocando que una parte de la población etiquetada con el término de discapacidad, entre otros, sea trasladada, en este caso, a servicios específicos que, lejos de fomentar su inclusión, perpetúan su invisibilidad. La normalización no opera solo en torno a la diversidad funcional, sino que cualquier persona con una singularidad respecto a la norma, tú o yo, tiene más posibilidades de sufrir situaciones de discriminación en su vida cotidiana frente al resto de los ciudadanos considerados normales. En esta imagen, si nos preguntamos ¿quién es más persona?, ¿se ajusta tu respuesta a la realidad? Paradójicamente, vivimos en una sociedad teóricamente democrática, ¿no es así? Pero todavía sabemos que invisiblemente operan en la práctica procesos de normalización que otorgan más valor a unos ciudadanos que a otros.
Estamos inmersos en una cultura occidental capitalista que presenta como valores absolutos ser joven, hombre, blanco, atractivo, inteligente, heterosexual, masculino y con dinero, como apuntaba Connell. La cultura visual representa esta normalidad desde unos valores absolutos, en torno a los cuales ofrece una serie de identidades jerarquizadas. Digamos que en la cúspide de esta pirámide se sitúa el modelo de normalidad. Por debajo nos vamos situando pues, los estratos sociales en referencia a este modelo, quedando un extremo de la población incluso fuera de esa pirámide. Te invitamos a hacer una microacción muy breve. Busca en Google la palabra modelo, imágenes, y también después busca el concepto modelo con discapacidad, a ver qué sucede. ¿Qué sucede entonces con los ciudadanos etiquetados como dependientes? Según este esquema, con el foco centrado solamente en la dificultad de funcionamiento, las personas marcadas con la etiqueta de dependencia se entienden como sujetos incapaces de mayor logro en la vida que el de recibir una ayuda. Una toma de conciencia en profundidad de la diversidad humana nos lleva a cuestionar esta dinámica social y legal en torno a la dependencia. Simplificar a la población entre ciudadanos dependientes y no dependientes opera del mismo modo que los conceptos de normal y anormal. Los que nos creemos no dependientes estamos en realidad negando nuestra naturaleza humana, y es que todos somos dependientes unos de otros en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida. Entonces, desde este posicionamiento, podemos afirmar que todos los ciudadanos somos en realidad personas interdependientes con una diversidad funcional. Queremos poner esta obviedad sobre la mesa, la idea de que todo ser humano, independientemente de sus características, es diverso en su funcionamiento, es decir, en su modo de ser y estar en el mundo, y está conectado con otros sujetos de los que depende en mayor o menor medida para vivir, porque es también algo que a veces se olvida. Otra perspectiva fundamental del cambio del paradigma de la diversidad es entender que la funcionalidad de una persona es en realidad el fruto de su interacción con el entorno. Cuanto menos barreras existan en la comunidad, mayor será la inclusión de sus ciudadanos. El diseño universal se plantea entonces como un beneficio no solo de las personas con diversidad funcional, sino como una herramienta más que hace accesibles los productos y los servicios a toda la población. Si reflexionamos un poco, vemos que el control de las poblaciones comienza ya en la etapa de embarazo. Durante los primeros meses de vida de ese ser humano tienen lugar una serie de controles para determinar su salud. Obviamente con la meta de poder intervenir y ayudar en caso de que se dé una situación especial. Algo tan positivo y tan maravilloso como esto, como este seguimiento médico, según el posicionamiento que se adopte desde los servicios, desde los profesionales y desde la propia familia, puede transformarse en algo dramático. La historia que narra Lisa, la madre de Andrea, en el documental Cromosoma 5 que os ofrecemos en Recursos, habla de cómo esta madre descubre, acepta y aprende a amar a su hija por encima del limitado diagnóstico médico. Gracias al cambio de paradigma de la discapacidad, muchos padres y madres que entienden por fin la diversidad de sus hijos como una característica más, están denunciando hoy, día tras día, cómo la mayoría de los servicios sanitarios, sociales y educativos les están presentando la singularidad de sus bebés y de sus hijos como una problemática absolutamente negativa. Las familias son el elemento clave del cambio del paradigma, pero a su vez son víctimas muchas veces de las barreras actitudinales que operan en su entorno. Por lo tanto, es clave incidir tanto en la formación de familias como profesionales del ámbito sanitario y social, sobre todo en la atención temprana, en esas primeras etapas en la cual tú aprendes a mirar a tu hijo, a tu bebé, para poder acogerle de una manera más justa, más positiva y más amorosa, y que esa persona que nace tenga la más alta posibilidad de desarrollo. En nuestra sociedad, desde la más temprana edad, pasamos de habitar el núcleo familiar a pasar mucho tiempo en instituciones educativas. De este modo, esas instituciones van a jugar un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad personal y social. Sin embargo, este sistema educativo tradicional en el que nos hemos formado, que abunda en los centros a nivel mundial,
Si analizamos un poco, vemos que fue ideado pensando en una élite burguesa y desde sus inicios dejaba fuera a muchos estratos sociales, campesinos, obreros, mujeres y sobre todo, obviamente, personas consideradas en aquel momento anormales. Vemos que si esta es la base ideológica que sustenta nuestro sistema, esta se manifiesta en una estructura organizativa, en unos espacios institucionales y en una metodología que pese a las constantes reformas llevadas a cabo en las últimas décadas, todavía no ha conseguido ser un sistema realmente democrático, sino que perpetúa de manera invisible estos procesos de exclusión social que están en su base. De este modo, para entender cómo está operando el sistema educativo frente a esos estudiantes etiquetados con una diversidad, con una discapacidad, debemos de entender ahora 3 principios que están operando aquí: el de exclusión, el de integración y el de inclusión. El principio de exclusión era el habitual hasta los años 60, cuando los servicios sociales y educativos organizaban a la población según criterios de segregación. Las personas consideradas anormales eran recluidas en servicios específicos con un enfoque muy asistencial, muy terapéutico. Dentro de estos servicios, ajenos completamente a la vida comunitaria, tenían lugar una serie de terapias, ¿sí?, cuya meta era cuidar o rehabilitar en la medida posible a esos usuarios para que se parecieran al ciudadano considerado normal, ¿no? Con el proceso de normalización, pero aplicado al sistema educativo, aparece un nuevo principio, que es el de integración, que promueve la participación en la escuela ordinaria de alumnos con necesidades educativas especiales. En los centros educativos se comienza una nueva organización cuya meta es adaptar en la medida de lo posible el currículum oficial a esos alumnos con necesidades educativas especiales. Pero en este proceso existen todavía 2 grupos de alumnos: el grupo minoritario, los integrados, en un grupo hegemónico, los integradores. Sin embargo, el principio de inclusión es un nuevo paso para la educación que plantea un nuevo sistema diseñado desde un principio para todos, un modelo pedagógico basado en la diversidad humana y no en la normalización de la población. Por lo tanto, entendemos que una escuela realmente inclusiva exige la transformación de espacios, estructuras organizacionales, metodologías, aptitudes y maneras de mirar la diversidad humana. Todo esto haría que las dinámicas de los centros, diseñados desde unos criterios de homogeneización, se transformaran. Sucede que los alumnos con diversidad funcional son objeto hoy en día de evaluaciones que sirven para regular los apoyos que necesitan para justificar su participación en el sistema educativo. Las familias tienen que presentar a la administración pública un diagnóstico realizado por determinados profesionales del centro, normalmente los orientadores, en el que se especifique el tipo de discapacidad, el grado de afectación y el tipo de apoyo necesarios. Sabemos que muchos autores nos advierten del peligro de este sistema que, si bien sirve de pasaporte para tener acceso a ciertos recursos, a la vez imposibilita disfrutar de otros. El diagnóstico, la valoración de la conducta y el tipo de recursos del entorno determinará el tipo de educación al que el alumno con diversidad funcional está destinado. Este diagnóstico, en realidad sabemos, no depende tanto de las características de la persona, cuanto de las herramientas de evaluación y cuanto del enfoque. En el apartado de recursos mostramos un organigrama de cómo se organizan las opciones educativas y profesionales para los niños, adolescentes y adultos con diversidad funcional cognitiva. Muchos niños con este diagnóstico llegan a los centros especiales, lo que produce una serie de dinámicas por las cuales su reinserción en la sociedad será en el futuro una tarea titánica que los acompañará de por vida. Esta paradoja es la que arrastran los alumnos con diversidad funcional cuando son apartados de su entorno natural para ser intervenidos terapéuticamente en contextos segregados que, por sus características, nunca podrán suplir los aprendizajes realizados en la comunidad. Te invitamos a realizar una microacción para reflexionar sobre ello. Haz memoria, anota las situaciones en las que hasta hoy hayas compartido vida con una persona con diversidad funcional. ¿De qué tipo de actividad se trataba?
¿Hicisteis algo juntos? ¿Comentasteis? ¿De qué hablasteis? Describe cómo fue ese momento. Y otra muy importante, ¿en qué contexto fue? ¿En qué contexto se dio esta situación o situaciones? Deberíamos generar espacios compartidos, tanto dentro como fuera del sistema educativo. Esto significa que los centros de educación especial, las aulas de compensatoria, todas estas estructuras diseñadas de un modo específico, que sabemos que segregan para determinar alumnado, han de desaparecer, han de fusionarse, han de dar paso a centros educativos globales desde un enfoque de educación para todos. Sin embargo, hemos de trasladar estos recursos y saberes acumulados y constructivos, seleccionar aquellos constructivos que sabemos que están en el ámbito de la discapacidad, que sabemos que muchos profesionales tienen, al nuevo modelo de educación inclusiva, pues estas aportaciones son claves, son imprescindibles para asegurar una inclusión real de éxito. Seguramente en este punto nos preguntamos, ¿pero cómo es un centro realmente inclusivo? ¿De qué se trata? Es decir, ¿cómo es esto? Las claves para ello las podemos encontrar en aquellos proyectos de educación alternativa que se están desarrollando a nivel mundial. Algunas de estas claves os las adelantamos. Pueden ser que una educación inclusiva es un escenario de relaciones. Desde la neurodidáctica están surgiendo investigaciones constantemente que conectan los modos de aprender, las inteligencias múltiples, con las motivaciones, los aprendizajes emocionales. Hemos de abordar la escuela desde la perspectiva de los afectos. Por otro lado, la educación inclusiva es participación. Desde la idea de escuela en movimiento que nos propone Gerardo Echeita, entendemos que no hay un patrón fijo, que no hay una receta, sino que cada modelo de centro educativo ha de diseñarse en relación a las características de su entorno, del entorno en el que se inscribe y de los participantes, los habitantes de esos contextos, siendo estos ciudadanos con cualquier tipo de diversidad. También la educación inclusiva supone, obviamente, sin lugar a dudas, trabajar mediante proyectos personales. Hemos de partir desde lo que cada persona es hoy para poder acompañarla en lo que quiere ser mañana. Si la escuela es un lugar de desarrollo personal y cada persona tiene un modelo particular de ser y estar en el mundo, su proceso de aprendizaje es, por tanto, único. Para ello es imprescindible trabajar por proyectos personales, aplicar metodologías que vayan más allá del libro de texto común, trabajar de las artes. La educación inclusiva exige altas dosis de creatividad, experimentación y flexibilidad. No podemos olvidar que la educación inclusiva es colaboración. Si entendemos al ser humano como un ser diverso e interdependiente, tendremos en cuenta que los proyectos personales están conectados con proyectos interpersonales. Además, si la escuela ha de prepararnos para el futuro, para la vida, hemos de conectar el centro educativo con su entorno. Los proyectos colaborativos con la comunidad suponen crear una red de aliados entre la escuela y su contexto para diseñar juntos experiencias con incidencia positiva en el entorno. Mediante este tipo de proyectos es el modo en que los alumnos otorgan significado a sus aprendizajes y se entrenan para la vida fuera de los muros escolares. Un ejemplo de educación alternativa es el colegio público Amara Berry. Como tarea para este bloque, os invitamos a ver el documental que muestra el proyecto educativo de este centro. Podréis anotar qué características de su espacio, metodología y recursos pueden ser aplicables a un centro de educación inclusiva. A partir de este análisis, te invitamos a investigar sobre proyectos de educación alternativa, de los que sustraer otras muchas claves para la educación inclusiva. En el apartado de recursos puedes encontrar algunos referentes. Bueno, muchas gracias por reflexionar conmigo sobre el cambio de paradigma de la diversidad. Cualquier otra duda, hablamos en el foro. Hasta la próxima semana.